Muy buenos días, mis amados hermanos. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Estamos festejando un mes que se ha dedicado al tema de las misiones. En todo nuestro país, de frontera a frontera, por el oriente, por el occidente, el oeste, hay un pueblo, Asamblea de Dios del Perú, que estamos dando mucho énfasis acerca de las misiones. Las misiones prácticamente es parte del corazón de nuestro Dios, porque Él mismo fue el primer misionero, Jesús por excelencia, porque un misionero es alguien que es enviado. Jesús nuestro Señor, el misionero por excelencia, Él fue el primer enviado de ahí, de su grandeza, de su trono. Él vino, fue enviado por Dios Padre para cumplir un propósito en esta tierra, para darnos salvación y vida eterna a todos los que creemos en Él. Aleluya. Y ahí está usted, ahí estoy yo. No somos creación, somos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Somos hijos de Dios, dice la Escritura, San Juan 1:12. Más a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, no criaturas. Oh, no, hemos pasado a otro nivel. Dígale, hermano, a su lado: somos hijos de Dios, hermano. Diga usted a la hermana: somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a vivir, porque tenemos a un Padre amante, un Padre que ama las misiones, un Padre que en esta mañana Él nos va a enseñar. Abran sus Biblias. Estamos aprendiendo la vida de una iglesia reciente, una iglesia que nació en el corazón de un siervo llamado Pablo, Timoteo, Silas, compañeros de la milicia, hombres que dedicaron su tiempo para evangelizar. El Espíritu Santo llamó a Saulo, que es Pablo, ahora lo conocemos ahí, y él viajó hacia Tesalónica, una iglesia que no, hermanos, no fue bien recibido el mensaje, pero quedó la semilla ahí. Y esa semilla que se plantó no fue ni 6 meses, fue 3 semanas que Pablo llegó a Tesalónica, y la palabra de Dios quedó, hermano, sembrado, grabado en el corazón de nuestros hermanos en Tesalónica, y ellos perseveraron. Eso es lo que vamos a aprender ahora, hermanos. Porque la vida en el Señor no es porque tengamos experiencia ya muchos años atrás. No, la vida en el Señor se siembra a diario. Aleluya. No solo porque ya experiencias pasadas son bonitos. ¿Quién no? Pero Dios quiere que tú y yo tengamos experiencias frescas, experiencias diarias, experiencias que vivamos cada día. Siempre, hermanos, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Abran sus Biblias. Siempre les he dicho, hermanos, es muy necesario que tengan sus Biblias a la casa del Señor. Su celular es bueno porque es parte de la tecnología. Porque si usted no usa un celular, usted se vuelve una persona obsoleta, ya una persona que no está actualizada. Es necesario nosotros también, pero el internet, hermanos, el celular tiene su momento, tiene dónde. Aquí, hermanos, yo sé, y usted dirá: pastor tiene una mente muy anticuada, ¿no? Pastor es muy a la guardia vieja. No. Yo soy tan actualizado que usted, hermano. Pero la tecnología hay que saber con mucha sabiduría también dirigirlo. Aquí necesitamos Biblia. Si usted no tiene Biblia, ahí tenemos la biblioteca, hermano. Ahí está la librería. Así que Biblias al precio que usted desea comprar. Hay desde 10 soles para arriba. Así que no hay excusa, hermano. A su nombre. Porque es tiempo de amar la palabra. Y vamos a ver por qué. Según 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Todos juntos, hermanos, vamos a la lectura. 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lean conmigo este verso.
todos juntos, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. La enseñanza, el tema es fieles en tiempos difíciles. Fieles en tiempos difíciles. Las lecciones de esta mañana, capítulo 2 y 3, analiza la manera en que los cristianos tesalonicenses se mantuvieron firmes en su entrega a Cristo a pesar de enfrentarse a fuertes persecuciones. Una iglesia reciente, pero soportaron las aflicciones, las persecuciones, las tribulaciones. ¿Por qué? Vamos a aprenderlo también nosotros, hermanos, en esta mañana. Como primer punto, fieles en la adversidad. Fieles en la adversidad. Nos vamos al capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, verso 13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, lo recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando usted, hermano, no solamente ha oído la palabra de Dios, no solo usted ha escuchado la palabra del Señor, sino algo más sucede cuando usted, hermano, recibe palabra de Dios, la misma palabra, esa fuente divina. Nadie a usted le va a engañar, nadie a usted, hermano, le va a sacar de la fe que tiene en Cristo, aunque venga adversidades, aunque se levante por ahí, hermanos, tantos sectarismos. Usted va a estar firme en su fe, porque lo que usted ha recibido no es palabra de hombre, no es palabra de hombre. Es palabra de Dios, del mismo trono de nuestro Dios. Por eso la iglesia de Tesalónica, ellos perseveraron firme a pesar de la persecución, porque ellos recibieron no solo palabra de hombre, sino palabra de Dios, amados hermanos. Y eso quiero que usted lo cultive. Haga usted una evaluación en su vida. ¿Cómo fue que usted recibió al Señor? Yo lo hice muchos años, pero si mi vida no ha recibido palabra, esa fuente divina, solamente palabra de hombre, no voy a perseverar. Pero si nuestra vida está bien, hermano, fundamentada en la palabra de Dios divina, entonces vamos a permanecer. Vamos, hermanos, a pesar de las muchas adversidades, ahí vamos a estar siempre sirviendo al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Entonces vemos ahí, dice la perseverancia en este verso 13 que estamos viendo. Perseverar significa mantenernos fieles a Cristo, cualquiera que sean las circunstancias. Tanto si somos nuevos en la fe, como si hemos sido cristianos por mucho tiempo. A su nombre. Entonces, perseverar es en todas circunstancias serle fiel al Señor. Yo sé que hay muchos hermanos que están empezando su vida en el Señor, son nuevos. Algunos recién han nacido, otros recién en la fe tienen una semana, un mes, un año, y están permaneciendo. Y aún mis hermanos mayores de los 30, 50, 70 años en la fe, tenemos que mantenernos perseverando, siempre fieles, porque usted recibió palabra de Dios, no palabra de hombre. Aleluya. Cuando usted eso, hermano, lo evalúa y cree de todo corazón, entonces usted persevera. No un año, 2 años, no se retira, sino al contrario, hermano, usted mayor en la fe, usted, hermano, va a ser de bendición para los nuevos que están empezando la vida cristiana. Y esto sucedió con la iglesia de Tesalónica, mis amados hermanos. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Entonces vemos aquí, hermanos, modelo de perseverancia para nosotros en la iglesia de Tesalónica. Nos dice así: ser modelo de perseverancia concierne en serle fieles a Cristo de todos los aspectos de nuestra vida.
Nos vamos al versículo 13, que hemos dado lectura hace un momento. Ahí nos está hablando que recibieron la palabra del Evangelio como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Entonces llevamos un modelo de seguir todos nosotros. También el Evangelio es la palabra de Dios acerca del Hijo de Dios que hemos estado nosotros cantando hace un momento. Somos hijos de Dios. San Juan capítulo 1, verso 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos dice la versión Reina Valera. Pero yo le traigo a usted una traducción de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba ya con Dios y la palabra era Dios. Se da cuenta, un poquito más comida nos da esta versión Nueva Traducción Viviente. Y el versículo 14 en la Biblia Reina Valera dice: y aquel verbo se hizo carne. Pero acá dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿A su nombre? Entonces el verbo, la palabra se hizo hombre. Jesús nuestro Señor, Él dejó su trono, su grandeza y vino a hacerse hombre, hermanos, a nacer en una hermosa mujer, ¿verdad? Doncella María, todos lo sabemos, pero ahí el Señor usó a esta dama y ahí nació Jesús nuestro Señor. Y por eso es que el verbo, la palabra, hermanos, se hizo hombre. Nos dice la versión Nueva Traducción Viviente, está hablando ahí, verso 14: vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Gloria al Señor. Vamos a Tesalonicenses, vamos al verso 14, nuestra versión Reina Valera. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. 15, las cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entonces el verso 2 nos está hablando ahí que la iglesia de Tesalónica tuvo momentos difíciles de persecución, de hermanos, de adversidades en su vida por haber aceptado a Cristo como Señor de su vida. Así que, mis amados hermanos, no hay que desanimarnos, no hay que desalentarnos. Si usted está teniendo también, hermanos, un momento difícil en su vida por la fe en Cristo, usted dele gracias al Señor, que en algo pequeño usted está sufriendo por la causa del Señor. A su nombre. Entonces no hay que sentirse extraño, hermano, si está usted en realidad teniendo problemas por su fe en Cristo, teniendo momentos de calumnia por la fe en Cristo. Entonces usted debe, igual como los hermanos de Tesalónica, sentirse agradecido. Eso es lo que nos dice los versos 14. Entonces ellos sufrían persecución de su propia nación, eran despreciados, perseguidos, la iglesia de Tesalónica, de su propia gente. También sucede en nosotros, ¿verdad? Ya no está ese tiempo, vamos a celebrar un cumpleaños con tanta pompa, con tantas bandas, platillos, qué sé yo, y que venga esas cajas de cerveza y tantas cosas. Usted salió de eso. Ahora usted le dice: oh, qué pena, te dicen. ¿Cómo te has dejado esa clase de vida? Mira, ¿dónde te has metido? ¿Ve? Ya a usted lo ponen aparte ya. Pero no se sienta usted despreciado, sí, quizás por la familia, por su propia gente, por su propia familia, pero no despreciado por el Señor de señores, Cristo el Señor, a quien usted ahora honra, a quien usted le da prioridad a Él en su vida. No importa fulano, sultano, lo que diga, lo importante es que mi vida ahora en Cristo tiene sentido. Aleluya. Ahora mi vida nueva en Cristo es la cosa diferente. Miro la cosa totalmente diferente, ya no como yo lo deseo, sino conforme
a la mente de Cristo. Gloria a nuestro Dios. Eso es lo que nos está diciendo el verso 14. Vemos ahí, hermanos, que ellos también, su experiencia era similar a los cristianos de Judea. Los cristianos de Judea también sufrían persecución por la fe en Cristo, y también la iglesia de Tesalónica, a 3 semanas de haber nacido en la fe, ellos también estaban pasando, pero no se desanimaban. Gloria. Vamos al verso 15. Vemos aquí, habla de Jesús, ¿verdad? El verso 15, 2:15. A los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres. Está hablando de Jesús nuestro Señor, cuando fue despreciado por su pueblo. Juan 1:11 nos dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a su pueblo, a su nación, a Israel, pero Israel le dio las espaldas. Por eso el texto bíblico dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero sí hubo un pueblo griego, gentil, que esperaba un milagro de parte de nuestro Dios, y vemos que Él dio su vida por toda la raza humana, y ahí estamos nosotros, hermanos, agradecidos. No somos creación, somos hijos de Dios. Aleluya. Y menciona aquí este verso, entonces Pablo les alienta a ellos que a Jesús también Él fue aborrecido por su misma nación, por su mismo pueblo, nos está diciendo el verso 15. Entonces, hermanos, el apóstol San Pablo, con regocijo, él expresa su fidelidad de la iglesia de Tesalonicenses. Vamos al verso 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, gloria, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro. ¿Se da cuenta usted que semana a semana nos vemos aquí en la casa del Señor? Terminamos nuestro culto de enseñanza o en la noche, luego ya algunas veces nos vemos por ahí. Con mi hermano Oscar siempre me veo algunas veces. También con mis hermanos que vienen a la capacitación, los sugieres, también ahí con mi hermana Rosana. Y algunos, los martes con los algunos sugieres. Pero el resto de ustedes poco lo veo. Pero dice el apóstol San Pablo, este verso 17: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Nos separamos por algunos días. Llega el primer día de la semana, domingo, y nos alistamos para venir a la casa del Señor, tal como se dio lectura. Lo que se dio lectura en esta mañana, ¿se acuerdan ahí cuando dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos, o sea, animándonos unos a otros? Aleluya. Dígale, hermano, a su lado: hermano, por favor, quiero verte el próximo domingo en la casa del Señor. Dígale, si nos da vida el Señor, queremos verlo en la casa del Señor. Aleluya. También a usted, querido amigo o amiga, que nos está honrando, y los que están viendo por las redes sociales, también queremos verlo a usted, no solo ahí, sino también aquí en la casa del Señor. Avenida Varela 457, los que están por la pantalla. Este es su lugar, esta es su casa para usted. Bienvenido, mis queridos amigos, familia que nos están escuchando. Si está en Tacna, esta es su casa. Demos un aplauso al Señor, hermano, porque Él vive para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces el verso 17 nos habla de ello, hermano, no todo el tiempo. Dice que Pablo les amaba de todo corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Él deseaba, pero como había sido expulsado por los judíos que no deseaban la palabra del Señor, entonces era tan difícil para él. Él ya no se encontraba, hermanos, en Tesalónica. Él estaba refugiado, hermanos, ya en otro lugar, en Atenas, que vamos a ver luego, vamos a leer para comprender también dónde se encontraba él. Entonces, amados hermanos, nos vamos al verso 18: por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El diablo siempre no quiere que nos visitemos. El diablo siempre nos pone ciertas trabas para que perdamos la bendición. Pero usted sea sabio, sea usted un hombre que ama, ¿verdad?, al Señor de corazón. Cuando vengan las visitas, ya faltando unos 10 minutos para
venís a la casa del Señor, usted dígale: muy bien, gracias por visitarme, ¿por qué no nos vamos a la casa del Señor? Invítelo. Y va a ser de bendición para él, para la familia. ¿Se da cuenta usted? Visualice usted, piense. A veces usted ya está listo para salir. 5 minutos le tocan la puerta. ¿Quién llegó? ¡Uy, de tantos años! ¡Qué gusto! Pase. Y ahí, se perdió el tiempo. 10:30. Ya es tarde ahí. El diablo susurra eso, hermano. Por eso Pablo dice: Satanás me estorbaba cuánto he deseado ir. Pero nosotros, hermano, diga usted a la persona que llega a su casa ese minuto, 5 minutos o media hora antes: vamos a alistarnos para la casa del Señor y después conversamos, después vamos a ir a comer algo especial. ¿Qué le parece, familia? Amigo, ¿qué te parece? Vecino que estás visitándome, vamos, yo pago. A su nombre. Al invitarle usted, le está comprometiendo. Ahí tiene usted todo el privilegio de hablarle del amor del Señor. Aleluya. La iglesia del Señor no está tacaña, hermano. Hay que invertir para el reino de Dios. Vaya usted, busca lo mejor. No vaya ahí por las calles. No, lleve a un lugar y ahí converse, hable del amor del Señor. Y va a ver usted que él va a sentirse muy contento, porque su visita no ha sido en vano. Más bien ahora tiene al Señor en su corazón y sabe que es Dios para su vida. Gloria a nuestro Dios. Sigamos leyendo el verso 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de vuestro Señor Jesucristo en su venida? Él está diciendo: lo que yo sembré en sus corazones, esa es mi alegría, esa es mi corona, que cuando yo esté en la presencia de Dios voy a estar agradecido por lo que ustedes han permanecido firmes en su fe, han sido fieles al Señor. Él está haciendo recordar. Ahora vamos al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, sobre otro tema que vamos a hablar, sobre aliento en medio de la persecución. Punto segundo: aliento en medio de la persecución. Vemos aquí fortaleza y ayuda que Pablo habla a la iglesia de Tesalónica. Dice así el verso 1: por lo cual, no pudiendo soportando más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para que confirmaos y exhortaos respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Dónde se encontraba Pablo? En Atenas. Pero vamos un poquito a Hechos de los Apóstoles, porque ahí es donde vamos a continuar hablando acerca de Tesalónica. Hechos capítulo 17, versos 13 y 15. Ahí está, hermanos, el fondo donde Pablo estaba esperando a sus compañeros misioneros. 17, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudieran ser. Miren cómo es, hermanos, cuando la palabra de Dios se siembra, se planta. Hermanos, cuando la obra de Dios empieza, no es tan fácil como unos piensan. No es así. Vemos aquí el alboroto. La palabra de Dios no lo deseaban los tesalónicas. Pablo, al ver eso, ellos, o sea, los hermanos de Tesalónica, lo llevaron a Berea. Y allí en Berea él estaba esperando a sus compañeros, a Silas, a Timoteo. Y dice que ellos, Silas y Timoteo, se quedaron en Tesalónica. Entonces le dijo que por favor allí también en Berea, hermanos,
Pablo comenzó a enseñar porque Berea eran personas que sí aceptaban la palabra. En Berea eran personas que sí, ellos, hermanos, lo que Pablo hablaba, los hermanos de Berea, esa gente de Berea, los eruditos de Berea, ellos se sentaban con Pablo y escuchaban si en realidad era palabra de Dios o no era palabra de Dios. Pero como los de Tesalónica escucharon también que en Berea está Pablo, ellos se fueron, hermanos, a hacer la vida imposible a Pablo también a Berea. Y de Berea es donde ya los hermanos lo envían para Atenas. Y en Atenas él está juntamente con Pablo, o con Silas y con Timoteo. Por eso dice, nos volvemos a Tesalónica para poder hablar. Por lo cual, dice verso primero, primera Tesalonicenses 3, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Solos quiere decir abandonados, porque no eran personas desconocidas ahí, pero estaban ahí, hermano, cumpliendo una misión. Estaban ellos ahí sembrando la palabra de Dios. Y dice el siguiente verso 2, entonces dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlo y exhortarlo respecto a nuestra fe. Entonces dijeron, no podemos dejarlo a la iglesia de Tesalónica solos ahí, hay que enviar. Y enviaron a Timoteo. Timoteo, un joven valiente, hermanos, él en obediencia va a Tesalónica. Pero no solamente va para poder animarle, no, va, hermano, para que él ministre a los hermanos de Tesalónica. Eso es lo que también se hace en nuestros anexos, amada iglesia del Señor. ¿Por qué oramos cada mañana? Intercedemos cada mañana. Yo creo que toda la iglesia lo hacemos, hermanos, para que el Señor fortalezca la fe de los que están a cargo de los anexos. Hace poco hemos sembrado ya un anexo, hemos empezado. Se está orando, se está ayunando de ese lugar. ¿Por qué, hermanos? El ejemplo nos da aquí. Timoteo fue a ver a los hermanos de Tesalónica. 3 semanas que ellos habían recibido al Señor, hermanos. No era ni siquiera un mes. Pero Pablo amaba a esa gente. Igual también nosotros, hermanos, tenemos que amar a la gente, porque el Señor nos ha dado un nuevo corazón, hermano. Si Dios, nuestro Señor, Él como autor de la vida, envió a nuestro primer misionero Jesucristo, y Jesucristo amó a toda la raza humana, y estamos nosotros también para amar a la gente que no conoce al Señor, hermanos. Tenemos que nosotros zambullirnos, arrodillarnos, y que el Señor, hermano, toque los corazones de muchos amigos, familiares que todavía no conocen al Señor, para que ellos también vivan esa vida que usted tiene en Cristo Jesús. A su nombre. Entonces lo que menciona el versículo 2 y el 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Aleluya. Pablo está diciendo, ejemplo le estoy dando a ustedes. Soy perseguido, soy golpeado. Y los hermanos de Tesalónica veían en Pablo, hermanos, un ejemplo de un fiel seguidor de Jesucristo. Por eso no se desanimaron. ¿Por qué? Decíamos al principio, porque la iglesia de Tesalónica, una iglesia reciente, habían recibido palabra de Dios y no palabra de hombre. Por eso permanecían ahí. ¿A su nombre? Usted ahora piense, ¿por qué no están los hermanos que tantos años atrás estaban con nosotros? Hoy ya no están con nosotros. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? Cuidado. No, pastor, cansado, predica ya. Ya. El diácono predica. No es asunto de la predicación, es asunto del cansancio del alma de la persona que no busca al Señor. No está en comunión con Dios y todo le parece algo raro. Pero cuando uno, hermano, cada mañana está siempre a los pies del Señor, es totalmente diferente. Venga que venga, predique un hermano, un diácono, una persona, palabra de Dios, usted lo recibe. ¿Por qué? Porque usted está en esa vivencia a diario con el Señor. A su nombre. Así es que, hermano, no se canse de escucharme. No se canse usted
de escuchar a mis hermanos que los pongo yo los martes para que ellos también puedan traer palabra a ustedes en la oración. Así que, hermanos, cuando vivimos en comunión a diario, las cosas son diferentes. Amamos mejor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos al verso siguiente. Entonces, verso 4. Vendrán pruebas. Yo creo que siempre van a venir las pruebas. No podemos decir que no vengan pruebas. Mientras estamos en vida siempre habrá momentos difíciles de pruebas. Verso 5. ¿Qué nos dice verso 5? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de nuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. La preocupación, hermano. Por eso nuestra iglesia, hermano, cuántas veces mientras yo esté con ustedes acá, hermano, jamás me cansaré juntamente con mi esposa decir: hagan el discipulado, inscríbase para el discipulado. No lo deje usted para otro mes, porque pasan meses, años y usted se envejece en años, pero en el conocimiento de la palabra, hermano, por eso muchos son conflictivos. Solamente se han envejecido en años, pero en la palabra no conocen. Pero si usted, hermano, saca su tiempo, estudia en el discipulado, oh, hermano, qué bendición. No habrá problemas, sí, pero usted será una persona que va a traer solución a los problemas. ¿Por qué? Porque usted tiene palabra de Dios, hermano. Dios nos ha bendecido la escuela bíblica de Ibicé, que estamos en pleno estudio ya una semana. Hermanos, qué bendición. Nuestra iglesia, por la gracia del Señor, no solamente habrá conocimiento, sino también poder del Espíritu Santo. Aleluya. Los dos tienen que ser continuamente, no tanto conocimiento, también, hermanos, experiencias diarias con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el verso 5 nos habla ahí, hermanos, no dejar a los nuevos cristianos solamente que solo empiecen su vida. No, Pablo se preocupó por la iglesia de Tesalónica. También nosotros nos preocupamos por todos ustedes, por todos los anexos, hermanos. Por eso cada 3 meses llamo a mis hermanos que son dirigentes de los anexos a tener una reunión, informe de trabajo. ¿Cómo va? ¿Por qué? Porque nos interesamos que la obra crezca. Donde hay necesidad, ahí vamos a apoyar. Y la iglesia va avanzando, hermanos. Porque usted no recibió palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y cuando recibe palabra de Dios, usted obedece. Y su obediencia, hermano, trae la bendición en el lugar que usted está trabajando. A su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos al siguiente verso. Verso 6. Ya con el tercer punto, informe de fidelidad. Buenas noticias de su fe trajo Timoteo a Pablo. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió a vosotros nos dio buenas noticias. ¿Cuál fue la buena noticia? Que ellos permanecían en la fe. 2, en amor. Y también que ellos se acordaban de ellos, de sus padres espirituales. Se acordaron. Y esa buena noticia lo agarró con mucho corazón el apóstol San Pablo, Silas. Timoteo vino con buenas noticias, diciendo: Pablo, o como le decían, ¿no? Hermano Pablo, padre espiritual. Los hermanos en Tesalónica, ellos siguen en la fe. Ellos siguen en el amor fraternal, amándose unos con otros. Ellos también se acuerdan de usted. Aleluya. Qué alegría, qué contentamiento, hermano, del apóstol San Pablo. Igual también nosotros en este tiempo, hermano. Nosotros nos alegramos cuando usted permanece en la fe. Yo sé que muchos no vienen a veces por motivo de salud o de viaje, pero cuando nos enteramos ya llegó, me llaman: pastor, ya estamos aquí, gloria al Señor. Qué bueno, nos alegra que su fe sigue avanzando en el Señor. El día de ayer llamé por teléfono a una familia de nuestra iglesia. Le digo: hermana, quiero dejar nuestro auto y, pastor, estoy de viaje. Oh, hermana, ahora no, pero ahí está mi hijo, él lo va a atender a usted.
Ve, hermanos, y cuando la hermana después de un mes o un mes y medio viene, hermanos, viene con buenas noticias, porque va a ver a su familia, a su hija. Y viene y nos dice, hermano, ya estoy acá presente, hermano, gloria al Señor, aleluya. Cuando escucho de ustedes de igual manera, hermanos, cuando voy a los anexos, me dan a conocer cómo están avanzando. Hay necesidad de esto y estamos cubriendo eso. Ustedes, hermano, con sus ofrendas, con sus diezmos, hacen realidad las cosas. Y la iglesia de Tesalónica, ellos, hermano, habían guardado la fe y también ese amor que debe caracterizarse, hermanos, entre nosotros, porque somos una sola familia en Cristo el Señor. Aleluya. Somos una familia en el Señor. Dígale, hermano, a su lado, somos una familia en Cristo. Aleluya. Una sola familia en el Señor somos, amados hermanos. Gloria a Jesús. Sigamos leyendo, hermanos. El 7. Porque ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Gloria a Dios. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en la fe. Es el corazón pastor, hermano, pastoral. Nosotros también nos alegramos cuando ustedes están firmes en la fe. Vivimos nosotros cuando vemos a ustedes, hermanos, sanos, llenos de vida. Algunos están enfermos, sufrimos con ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora estamos tan contentos. Ahora mi vida tiene ya sentido, que no ha sido en vano de poder estar con ustedes y haber sembrado la palabra en sus corazones, mis hermanos de Tesalónica. Hermano, eso sucede también con nosotros, con los pastores que amamos al Señor y amamos a la Grey. No podemos nosotros tirarnos la vista gorda solamente, no, hermanos, porque un pastor tiene que ver por su rebaño, tiene que ver por su iglesia. Quizás no logramos a todos, pero Dios conoce, Dios lo sabe, hermano, que siempre estamos intercediendo por toda la iglesia, por los anexos, por todos los directivos. Cada mañana derramamos nuestro corazón con muchos que se conectan, porque esa vida, lo que Pablo enseñó a la iglesia de Tesalónica, esa vida que el Señor nos enseñó a nosotros también, hermano. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él intercedía. Y nosotros también hay que vivir nuestro Getsemaní, y así viviremos siempre amándonos como hermanos en Cristo. Aleluya. No hay otra manera, hermanos. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. El versículo 9 dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios? ¿Cuál era su gozo? Orando de noche y de día, con gran misericordia, para que veamos nuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y aquí el verso 12 también menciona 3 prioridades que nos enseña en esta mañana a nosotros la palabra del Señor. Y el Señor haga: 1, crecer y abundar. 2, para con todos, menciona ahí, leo otra vez el verso 12. Y el Señor os haga: 1, crecer y abundar en amor unos para con otros. Que el Señor le dice a la iglesia de Tesalónica: haga crecer en ustedes la fe, el amor. Y eso también debe caracterizarse en nosotros, hermanos, y amarnos de corazón. Aleluya. Y si hay cierta flaqueza, debilidad en ciertos hermanos, orar para que Él pueda salir de esas debilidades. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso es lo que Pablo nos está enseñando a través de la iglesia de Tesalónica. Y luego dice: para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Con todos se refiere a la gente que no conoce al Señor, hermanos. Está diciendo: no solamente ustedes ámense, sino también amar a la gente que no conoce al Señor. Aleluya. Ya vamos terminando, hermanos.
Verso 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Con nosotros, hermano, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, no de hombre, entonces el verso 13 nos dice para que sean afirmados nuestros corazones. Y eso no lo afirma el pastor, eso no lo afirma el visitante, eso lo afirma el Espíritu Santo en su vida. Cuando usted recibe palabra de Dios, no de hombre, sino del mismo trono de Dios, amado hermano. Es usted afirmado, dice, aferrados de corazón, dice, irreprensible, sin tacha. O sea, saber por qué estamos sirviendo al Señor en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Con todos sus santos. Usted es, por gracia de Dios, usted es un santo en el Señor. ¿Cuánto lo creemos? Santo significa apartado de la maldad. Santo significa que el Señor a usted le apartó del mundo ahora a un lugar especial para ser hijo de Dios. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque hoy día tenemos varias cositas muy bonitas. Luego estaremos dedicando a una bebé. Luego tendremos segundo turno. Nuestros niños, ellos van a ministrarnos también a nosotros. Qué bonito. Así que por favor vamos a quedarnos hasta el final. Nadie se puede ir porque esto es parte de la iglesia, como Dios va formando a nuestros niños de pequeños. Ellos serán la nueva generación que continuarán. Si el Señor tarda su venida, ellos van a continuar, hermanos, siendo los nuevos misioneros, nuevos pastores, pastoras, evangelistas. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, vamos a finalizar nuestra reunión y luego recogeremos las ofrendas. Y también mi esposa ya está con nosotros. Ella va a dar un breve testimonio de lo que ella tuvo su momento difícil. Hermanos, vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por la palabra que hemos escuchado, Señor. Eres tú enseñándonos, Señor, cómo poder vivir. Señor, tu iglesia de Tesalónica nos enseña mucho, Señor, de poder continuar esa vida contigo, Señor, una vida de consagración, nuestras vidas, Señor, vidas con experiencias diarias, amado Dios. Y tu iglesia, yo sé que ellos me han entendido, sé que ellos han recibido palabra de ti, Señor. Y de aquí en adelante, Señor, si no lo han hecho, puedan ellos sacar un tiempo cada mañana, Señor, antes de rayar el alba, ahí en casa, Señor, doblar sus rodillas, entrar en comunión contigo, orando por él mismo, por la familia, por sus hijos, orando por la iglesia, orando por sus amigos, por la familia que no te conocen, Señor. Hay algo que nos llamas a nosotros, Señor. ¿Quién orará? ¿Quién se postrará? ¿Quién intercederá si no somos nosotros, Señor? Nuestro mundo agoniza, tú lo sabes, Dios. Gracias, Señor, por la enseñanza de esta mañana. Muchas gracias por tu pueblo, Señor, que puedan atesorar la palabra y puedan rumiar, Señor, cuando van a casa. Que tu Espíritu Santo les haga recordar lo que es vivir contigo. Son experiencias muy bonitas y personales cada día, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Levántate. Aleluya. Los justos se alegran en ti, Señor. Conmigo. Levántate. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dile conmigo, levántate, levántate.
enemigos huyan delante. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos los justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Hey! ¡Aleluya! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, levántate, levántate, Señor, sí, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora conmigo todos los justos en este lugar, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Los justos se alegran en ti, Dios. Los redimidos te cantan esta noche. Los redimidos de Jehová levantan canción de amor con gritos de júbilo.